Vamos juntos al nombre del Señor. Pues esta mañana, hermanos, como les había dicho, ahora vamos a estar viendo qué tiene la palabra, qué tiene la Biblia para mí respecto a obedecer. Toda la semana, ahora mi esposo ha estado hablando del Espíritu Santo, hemos estado hablando, el Señor nos ha estado hablando de la obediencia. Es muy importante, tenemos que obedecer al Señor, obedecer a nuestras autoridades, tanto terrenales como también las autoridades que Dios ha puesto espirituales en nuestra vida, amén. Y bueno, espero ya que todos estén con sus libretas, con sus apuntes, para que también me dejen saber de las citas que les di hace 8 días, quién las anotó, quién las estudió, qué les parecieron, cómo Dios les habló a sus vidas a través de estas escrituras que les di. Entonces voy a estar viendo y esperando que ustedes me digan qué fue lo que el Señor les impresionó en las escrituras de hace 8 días, amén. Y mientras, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el primer texto bíblico que Dios nos habla ahora para nosotros ser cada día más obedientes. Y esta está en Deuteronomio 11, 26, 28. Vayan a su Biblia y busquen Deuteronomio 11, del 26 al 28. Abran su escritura y allá anótenla, amén. Y dice así en esta mañana la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Qué importante, he aquí que yo pongo hoy delante de vosotros, dice el Señor, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Y si nosotros oímos los mandamientos del Señor y los seguimos y los hacemos, esos mandamientos que Dios ha puesto para que nosotros los hagamos, dice aquí, hoy. O sea, todos los días de nuestra vida tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. Nuestro Señor Jesús, Él mismo, dice la Escritura, que Él fue obediente hasta la muerte en la cruz. Él, por obediencia a nuestro Padre Celestial, llevó la maldición por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó sobre su cuerpo todas las maldiciones que estaban en contra de nosotros. Y a través de esto nos justificó y nos hizo libres. Y Él fue obediente, hermanos, hasta el final. Imagínense si el Señor Jesús no hubiera obedecido. Pues no hubiera habido salvación, no fuéramos salvos, ni siguiera la gracia salvando a mucha gente hasta el día de hoy. Qué importante es la obediencia. El Señor Jesús vino a dejarnos ese ejemplo de obediencia para que nosotros lo sigamos. ¿Es fácil obedecer? No es fácil. Yo creo que es una de las cosas más difíciles. Ahora hasta lo vemos en nuestros niños. Ya bien chiquitos les dices algo y no quieren hacerlo y te dicen que no. Y se ponen así rebeldes. Y bueno, como nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarles y también algunas veces también de enseñarles quién es la autoridad y darles sus palitos, ¿verdad? Pues lo mismo es, el Señor dice, mira, si no quieres que haya maldición delante en tu vida, pues obedece. Por eso podemos ver ahora mismo lo que estamos viviendo, hermanos. Todo eso es a causa de la desobediencia del mundo, del pecado. Vino esa maldición. Entonces,
muchas veces vemos con tristeza, ¿sí? Que mucho pueblo de Dios no obedece, que mucho pueblo de Dios sigue su camino haciendo lo que a ellos les parece que está bien, basándose en sus propias prudencias, como dice el libro de Proverbios. No te bases en tu propia prudencia, teme a Jehová. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pasa que por lo mismo, como en el pueblo de Israel hace muchos años les pasó, hubo maldición en sus vidas porque no obedecieron al Señor, y en lugar de llegar rápido a la tierra prometida, tuvieron que caminar 40 años en el desierto por desobedientes. Entonces el Señor ahora nos está diciendo aquí: yo tengo delante de ti la maldición, la bendición y la maldición. Tú eres el que decides qué escoges. ¿Quieres ser bendecido? Obedéceme, obedéceme. Por eso el Señor, como les dije hace rato, puso autoridades. Si no podemos obedecer a los que estamos viendo, a los que estamos escuchando, pues muchas veces menos a Dios, que no lo vemos y que muchos no lo escuchan, ni siquiera lo conocen porque no leen su palabra. Entonces, hermanos, es tiempo de reflexionar. Hoy necesitamos empezar a ser más obedientes. Tenemos que hacer morir, como dijo ayer mi esposo, las obras de la carne. Esta carne que se revela, esta carne que siempre quiere hacer su voluntad. ¡Ay, cómo es buena para quejarse!, ¿verdad? No te digan algo que no te parece o cualquier cosa, porque, híjole, no. Nos enojamos, hablamos, murmuramos, criticamos, no nos parece. ¿Por qué? Porque no sabemos sujetarnos, no sabemos obedecer. Muchas veces nos dicen cosas que no nos parecen, hermanos, pero son nuestras autoridades y tenemos que obedecer. Como hoy mismo, a mucha gente no le parece y dice que no es cierto. No, yo para qué me voy a poner un cubrebocas, para qué me voy a poner guantes, para qué voy a hacer esto, no es cierto. Hasta llegan a decir no es cierto. Unos se burlan, otros se ponen de rebeldes. ¿Y qué pasa? La maldición que está ahí ahorita en el mundo entero viene a sus vidas y trae estragos, hermano. Por eso tanta mortandad, tanta cosa tan horrible. Dios no quiere y Él no quisiera, ya le duele en su corazón todo esto, lo está permitiendo, sí, para que el pueblo de Dios, y mucha gente venga, pero para que el pueblo de Dios entienda que es tiempo de obedecer. Aunque lo que me digan no va conforme a mi manera de pensar, yo simplemente voy a obedecer porque el Señor me está diciendo que tengo que ser obediente. Amén. Así es de que escoges, escogemos. Maldición o bendición. Como dice tú aquí en Deuteronomio, tú decides. Amén. Bueno, esa es la primera escritura. Sí, hermano, está. Hermano pastor, dice el hermano Uriel que está muy fuerte la música. Amén. Así es de que pónganme sus comentarios, mis hermanos, respecto a la palabra, respecto a las escrituras. Y déjenme saber si lo están escribiendo, ¿ok? Yo ahorita no las puedo ver, pero ustedes a mí sí, hermanos, hermanas. Así es de que déjenos saber, por favor. A ver, ¿cómo vamos? ¿Sí? Si hay preguntas o si hay alguna opinión extra, pónganla ahí, ¿ok? Eso es de lo que se trata este día, este tiempo, este espacio que hemos hecho de las promesas de Dios para ti. Que todos participemos. Bueno, vamos a la siguiente y está en Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 y dice, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ahí está preguntando Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención
que la grosura de los carneros. Aquí Samuel está diciendo, le está preguntando a Dios, Señor, ¿tú te complaces tanto más en los sacrificios o en la obediencia? Y viene la respuesta, Dios se complace en obedecer. No sirve, hermanos, de nada que muchos a lo mejor se desgarren gritando, orando, otros quizás ayunando toda la semana. Si no obedecen, si, como les dije, hacen lo que les parece, porque así les gusta, porque así es su manera, porque así crecieron, porque así están acostumbrados. Dios no se complace de eso. Y te lo digo con mucho respeto, mucho temor en mi corazón. Si no obedecemos, hermanos, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Porque la desobediencia es pecado. Porque, cómo voy a estar yo, un ejemplo, me pongo de ejemplo, voy a estar ayunando y orando toda la semana. O a lo mejor 3 días a la semana. Pero en un momento que viene alguien, una tentación X, llámale como tú quieras, la tentación que se te presente, ahí vas y caes y en fin, que no tiene nada de malo, que tanto es tantito, tantito no pasa nada. Acuérdate que una pequeña porción de pecado va a contaminar todo. Pequeña porción de levadura, dice la Escritura, leuda toda la masa. Eso quiere decir, poquito pecado va a contaminar todo. O sea, de nada va a servir la oración, el ayuno, si estás en pecado. Ahora, pecado es pecado, hermanos. Pecado no se mide, Dios no lo mide por tamaños. Como les dije la otra vez, hay una mentirita blanca. No. Ni está chiquita, ni está blanca, ni tampoco hay grandotas mentiras negras. No. Para Dios, pecado es pecado. Ponle el pecado que tú quieras, para Dios es lo mismo. Yo se los he dicho. Tanto el pecado, abominación para Dios es como un homicida, como aquel que está diciendo mentiras, como aquel que está hablando en contra de su hermano, como aquel que le encanta andar metiendo cizaña. Es lo mismo, delante de Dios es lo mismo, así es de que no nos engañemos, hermanos. Tenemos que obedecer la palabra. Entonces, ¿de qué sirve que yo haga tanto sacrificio de no comer si al final sigo siendo la misma rebelde, la misma chismosa, la misma mentirosa, la misma conflictiva, la misma, etcétera, etcétera? Ponle ahí tú en la lista lo que tú quieras. Tenemos que examinar cada día nosotros, como ayer, creo que fue ayer que en la oración estaba orando y le decía al Señor y a ustedes, hay que examinarnos, que Dios nos ayude a examinarnos nuestro corazón adentro de nosotros, nos ilumine en las áreas que todavía hay oscuridad y que quizás todavía no vemos. Que cada día podamos abrir nuestro entendimiento para entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo en esta mañana a través del obedecer. Es muy importante obedecer, hermanos. Es primordial, es lo que va a traer a nuestra vida las bendiciones de Dios. De ahí podemos, en esos exámenes que podemos hacer nosotros mismos, podemos ver el por qué muchas veces, pues, no nos va del todo bien, ¿verdad? Porque arriba en el versículo que les leí, Jesús dio la bendición y dice, si tú obedeces, yo te bendigo. Y si hay bendición, pues todo te va a salir bien, todo es todo. Gloria a Dios por eso. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Así es de que es tiempo de seguir examinando. Señor, ¿en qué te he fallado? ¿En qué no obedezco? Todavía me cuesta trabajo obedecer estas áreas. Todavía soy un poco rebeldona en esto, el otro.
quítalo, ayúdame a quitarlo de mi vida. Acuérdate que la decisión es de nosotros. Dios lo hace, pero Él respeta nuestras decisiones porque Él nos dio un libre albedrío. Y Él es un Dios que respeta, es un caballero. El Espíritu Santo que está en nosotros también. Ellos nos dirigen, pero respetan nuestra decisión. Amén. Muy bien, hermanos. La tercera cita está en Isaías 48, 18. Isaías 48, 18 dice: oh, si hubiera atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí dice el Señor, oh, como un signo, en un signo de exclamación. Ojalá que hubieras entendido, está diciendo. Ojalá que hubieras entendido cuando te hablé, ojalá que me hubieras escuchado, que hubieras obedecido mis mandamientos. Es lo que está aquí diciendo el Señor. Entonces tendrías paz. Y esa paz sería como ríos. Sería abundante, es lo que quiere decir. Y obviamente el tener paz, hermanos, es una gran bendición en nuestra vida. Tener paz, dormir en paz, comer en paz, no tener pleito con nadie, ¿no? O sea, en todas las áreas de nuestra vida, tener paz. Pase lo que pase, venga lo que venga, tener paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Y dice aquí el Señor y le está diciendo al pueblo de Israel, oh, y ojalá me hubieran entendido, no hubieran sufrido tanto, no hubieran pasado tantas cosas. Un ejemplo tan grande que tenemos de rebeldía, de desobediencia es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Desde que lo sacó de Egipto, ¿cuánta queja tenían? No, cuando el Señor se fue a recibir las tablas de los 10 mandamientos, el pueblo se desordenó y volvió a sus viejas costumbres. Cuando Moisés se fue a recibir las tablas, el pueblo se desbocó en su pecado. ¿Qué pasó? Primera vez en la historia que se abre la tierra y se los come vivos. Gloria a Dios y gracias a Dios, hermanos, que ahora estamos en la gracia. Pero sí se ha tenido que sufrir por la desobediencia, se han pagado las consecuencias. El diablo ha robado la paz de tu hogar. El diablo ha robado a los hijos. Los hijos no vienen a Cristo, no hay paz. Los padres angustiados porque el hijo o la hija rebelde, desobediente, andan exponiendo su vida en la calle y ya no obedecen ni a papá ni a mamá. Hasta se les ponen al brinco. Qué tremenda situación. Y bueno, no nos asombramos porque es lo que dice la Biblia, que en estos últimos tiempos los hijos iban a estar contra los padres y los padres contra los hijos. Y hermanos, es horrible el ver cómo un padre y un hijo se pelean, hasta llegan a los golpes. Eso es un pecado tremendo delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no hay paz. ¿Por qué? Porque no han obedecido los mandamientos del Señor. Entonces, qué importante, hermanos. Tenemos que seguir diciéndolo y viendo la importancia de obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer? Muy fácil. Dios nos dejó su palabra, Dios nos dejó aquí, es el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma palabra, lo que Dios habló y lo inspiró a través de su Espíritu Santo para que nosotros lo tuviéramos, lo conociéramos a Él. A través de su palabra conocemos el amor y el carácter de Dios. A través de su palabra conocemos y sabemos lo que Él quiere de nosotros y lo que Él nos enseña cada día. Y Él ve en cada uno nuestro corazón y el deseo que tenemos de hacerlo, de ser cada día mejores para Él. El deseo que tenemos de seguir obedeciendo sus preceptos, su palabra. Y entonces Él se complace. Es lo mismo que nosotros como padres. Cuando tenemos un hijo obediente, que muchas veces dicen, ay, ese es el preferido de mi mamá o de mi papá.
no es porque sean los preferidos, pero es el hijo que siempre está ahí, que siempre te ayuda, que siempre te obedece, que aunque muchas veces no le parece lo que le mandas, pero lo hace. Entonces, bueno, uno lo ve y dice, no, pues este hijo mío es bien obediente. No, en cambio los otros, o el otro a lo mejor es más rebelde, es la ovejita negra, dicen, ¿no? Es lo mismo el Señor. Él nos ama a todos por igual. Su amor es para todos igual. Pero ahí podemos ver por qué unos son más bendecidos que otros. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Queremos bendición, bendición. A veces pasa y ay, ¿por qué aquel le va mejor? ¿Por qué aquel tiene? ¿Por qué? Hermanos, esa pregunta ni siquiera tenemos que hacerla, porque aquí la palabra nos está diciendo, si tú escoges obedecerme, yo te voy a bendecir. Punto, se acabó. Amén. Entonces, vamos a obedecer al Señor. Y aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ojalá me hubieras obedecido. Y entonces todas estas cosas que te pasaron, todo lo que has vivido y todas las maldiciones que vinieron a tu vida, a tu descendencia, no hubiera sido así. Aquí el Señor dice, obedézcanme, quiero bendecirlos. La otra es Jeremías 7:23. Jeremías 7:23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchar mi voz, y seré a vosotros por Dios. Fíjense, escuchen mi voz y yo voy a ser su Dios. Y vosotros y me seréis por pueblo. Y andar en todo camino que yo os mandé para que os vaya bien. Aquí el Señor les está diciendo y nos está diciendo, yo ahora les mando, dice, mas esto les mando. Es un mandamiento que Dios nos da. Y dice, escuchen mi voz, escuchen mi palabra, pónganla por obra. Escuchen a mis siervos que he mandado para que les prediquen la palabra mía. Escuchen la voz de mi Espíritu Santo que lo mandé para que les ayude. Escúchenme. Y entonces Dios le dice al pueblo, Dios nos dice, yo soy su Dios. Si ustedes me escuchan y si ustedes me obedecen, al pueblo de Israel, Él está diciendo, yo seré por tu Dios. Y ahorita podemos escuchar que Dios nos dice, yo soy tu Padre. Y como tu Padre, que te amo y que quiero bendecirte, quiero hacerte el bien, quiero que me escuches. ¿Para qué Dios quiere que lo escuchemos? Pues para que lo obedezcamos, para que Él nos bendiga. Y dice, para que todo te salga bien, para que os vaya bien. Anda en mis caminos. Les está diciendo, y andar en todo, dice, en todo, no nada más en cierta parte. Anden en todo en mis caminos. ¿Qué está diciendo? Escúchenme, sigan mis direcciones, sigan los mandatos, las directrices que yo les he dejado, caminen por los caminos que yo les he dicho, para que les vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien, todos queremos tener bendición, todos queremos tener paz, esa paz como ríos, que haya abundancia en nuestra vida, en nuestra familia de paz. ¿Sí o no? Sí, hermanos, yo creo que todos queremos esas bendiciones de Dios, ese bienestar de Dios. Pues les estoy dando la clave. Vamos a andar por sus caminos, vamos a obedecer. Ayer el pastor en su predicación dijo algo que me gustó y es cierto. El corazón es engañoso y perverso y nos hace espiritualizar la carne.
Quiere decir cuando nuestra carne, hermanos, está más fuerte que el Espíritu Santo, que Dios mora en nosotros, entonces nosotros no podemos distinguir lo verdadero espiritual que viene de Dios o a lo que la carne nos está diciendo. Puede haber un engaño ahí. Hay mucha gente que piensa que lo que está haciendo está bien. Es como el ejemplo que les puse hace rato, del ayuno, de la oración, y creen que están bien. Pero siguen haciendo lo que su carne quiere, sus deseos y lo que ellos creen que está bien. Y dicen, estoy bien, yo estoy bien. Nadie me dice nadie me puede decir que estoy mal. En alguna ocasión escuché de alguien que pues no andaba muy bien, que digamos, conocíamos su testimonio, pero esta persona dijo, es que yo soy un escogido de Dios. Y bueno, ya uno no quiere entrar en más polémicas ni decirles que a veces sí te queda la palabra ahí antes de salir. Señor, controla mi palabra, mi voz, mi lengua para no pues entrar en contienda. Pero sí me quedé, dije, ok, los escogidos de Dios no hacen lo que esta persona está haciendo, ¿no? Caminaba en su propio camino, en su propia prudencia, hacía cosas que no estaban bien delante de Dios, a la vista de todos los hermanos. Pero esta persona decía, es que yo soy escogido. Entonces, ¿quiere decir que porque eres escogido o escogida, puedes hacer lo que quieras? No. Los escogidos de Dios saben obedecer. Saben escuchar la voz de Dios. Y saben entender cuando Dios está llamándoles la atención para corregir los caminos, nuestros caminos. Nadie somos perfectos. Y eso todos lo sabemos. Nadie somos perfectos. Somos santos llamados a santidad. Estamos caminando rumbo a esa perfección. Pero para eso necesitamos sujetar nuestra carne, sujetar nuestro yo, nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, de pensar, y poder sujetarnos a la palabra de Dios y a nuestros líderes espirituales que Dios ha puesto para que nos ayuden y nos guíen. Y no porque los líderes espirituales, hermanos, seamos ya perfectos, tampoco. Pero Dios a cada quien lo puso con una mandato y con una tarea, le vamos a decir así, con un llamado a donde Dios te puso para hacer lo que Él te ha dicho que hagas. Y a los líderes espirituales, a los pastores y a los líderes que nosotros tenemos, también los pastores, pues nos puso para poder ayudarlos, así como los demás arriba nos ayudan a nosotros, y así va escalando y a todos nos ayuda Dios. Pero necesitamos escuchar la voz de nuestros líderes. He escuchado también otra gente que dice, no, yo solamente lo que a mí Dios me dice. Otros ni siquiera pues pueden congregarse en ninguna iglesia porque, no, Dios es su pastor, Dios les habla directamente y no le hacen caso a nadie. Equivocación. Eso no está dentro del orden de Dios. Dios puso en un orden. Y en ese orden viene la sujeción y la obediencia los unos a los otros. Así es de que si no sabemos obedecer a los que escuchamos, mucho menos a Dios que no lo escuchamos. Que ni siquiera muchos, no voy a decir todos porque no, pero no todos leen la palabra del Señor, o sea que ni siquiera la saben. ¿Cómo va a ser que van a escuchar la voz de Dios? No se puede, hermanos. Sin obediencia, sin sujeción, no nos digan que escucho la palabra, escucho la voz de Dios que me habla y me dice. Hermano, pues si ni siquiera conoces la Biblia, ni siquiera la lees, ni siquiera la abres,
ni siquiera te sujetas a un líder espiritual. ¿Cómo Dios te va a hablar? Eso no puede ser, porque estás faltando a un orden, a un mandamiento que Dios te ha dado, el cual es obediencia. Y con la obediencia pues es la sujeción. ¿Sí me entienden, hermanos? Espero que estos versículos sean de bendición y que podamos reflexionar cada uno en nuestros corazones en la palabra del Señor. Y el último, siempre les doy 5. El último que les voy a dar es Juan 14, 15, 21. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Fíjense cómo empieza, Si me amáis, dice el Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Amén, ya sé que todos. Si amas al Señor, si amamos al Señor, dice, guarda mis mandamientos. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, quiere decir, la palabra guardar no quiere decir que los voy a guardar ahí y ya. No, guardar es hacer. El que tiene mis mandamientos y los hace o los pone por obra, ese es el que me ama. Fíjense hasta dónde el Señor está pidiendo y viendo de nosotros cuánto le amamos. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Gloria a Dios. Qué poderosa palabra del Señor. Qué versículo tan hermoso. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! Qué hermoso, Qué hermoso. Aquí el Señor Jesús nos habla y nos dice, si de veras me amas, si de veras lo que tú me dices es cierto, el Señor lo sabe, el Señor sabe cuánto le amamos cada quien. Podemos decirle, Señor, te amo, y decirle todo el día, te amo, y te amo, y te amo, y te amo, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero, porque me gusta. Hermanos, no nos engañemos. Si realmente amas al Señor, entonces vas a hacer como el Señor manda, como nosotros los pastores te guiamos y te decimos lo bueno. Nosotros como sus padres espirituales, así como padres carnales, y como nuestro Dios mismo, queremos lo mejor, hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros como sus padres espirituales queremos lo mejor para ustedes. Entonces por eso les enseñamos la palabra y les animamos y les incitamos y les hablamos y les decimos lo que la palabra de Dios dice. Realmente aquí dice el Señor, ¿me amas? Si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Yo en eso estoy viendo, dice el Señor, los que realmente me aman y los que no me aman. Así es de que a Dios no lo podemos engañar. Si quiere la gente engañarse de decir yo amo a Dios y yo hago esto, porque yo hasta voy y predico y le digo a la gente y esto, pero cuando acabo de hablar voy y soy una chismosa, mentirosa, es más, hasta me echo mis tequilas X, ¿a dónde está el amor de Dios? Y me la paso de casa en casa de chismosa. ¿A dónde está el amor de Dios, hermanos, por favor? El que tiene mis mandamientos, dice el Señor, y los pone por obra y los guarda, ese es el que realmente me ama. Y qué importante aquí dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Imagínense nada más, hermanos, hasta dónde llega el amor de Dios que nos está diciendo. Si tú me amas y haces como yo te he dicho que hagas, mi Padre te va a amar. Nuestro Padre Celestial nos va a amar. Y dice, y yo le amaré también, y yo los voy a amar también a ustedes, y entonces me voy a manifestar a tu vida. ¿Cómo se manifiesta el Señor a nuestra vida? Hermanos, pues con las bendiciones que nos da. Cada día que nos fortalece, cada día que sentimos su presencia, que nos habla, que nos... Yo hasta les he dicho que nos apapacha, ¿sí?
Dios se manifiesta con bendiciones cada día en nuestra vida y Él lo quiere hacer. No vamos a dejar que el pecado de la desobediencia estorbe en nuestra vida para recibir las bendiciones, para demostrarle a Dios realmente cuánto le amamos. Amén. Y con esto termino. ¿Amas realmente a Dios? Pues hay que obedecer. A lo mejor y ahí mismo estás analizando, y si no, empieza a analizar en qué he desobedecido. Acuérdate. Dios ha puesto gente a tu alrededor, líderes espirituales, líderes terrenales. Hay que obedecer, hermanos. Obedecer hasta en lo más mínimo, como les dije. Si nos están diciendo ponte, y lo mismo les dice el pastor, y les recordamos cada día porque estamos viviendo esta contingencia. Que ponte el tapabocas, pues póntelo. Que no tienes, han sacado tantos memes que se ponen, bueno, hay cosas, ¿no? Agarra el trapo, la sábana, la cobija o lo que quieras, pero póntela. Obedece, es por tu bien. En la iglesia les decimos mucho, y el pastor les platica mucho de ese comercial de la crema de cacahuate, ¿no? Que el niño se la come y dice, es por mi bien. Pero mientras no le gusta que la mamá le tape la chamarra porque está lloviendo, y la mamá, es por tu bien, es por tu bien. Y Dios nos está diciendo, es por tu bien, obedéceme. Obedece a los líderes que he puesto delante de ti. Y entonces te va a ir bien. Entonces me vas a demostrar que me amas. Obedece mi palabra, apréndela, estúdiala. Escucha la voz de mis siervos. Y entonces mi Padre te va a amar y yo también te voy a amar, dice el Señor. Y me voy a manifestar a ti con todas esas bendiciones que yo tengo a tu vida. Amén. Bueno, hermanos, espero que hayan anotado. No sé si hay algún comentario ahí, pastor. Voy a terminar con esto y vamos a seguir ahí un tiempo más después de esto para escucharlos, amén. Para ver sus comentarios, contestarles. A lo mejor nos vamos a volver a reconectar. No. Ya no. Pero vamos a estar... vamos a seguir conectados, pero me voy a despedir de acá. Espérenme. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Gracias a Dios, porque esta mañana el Señor nos habló y vamos a recordar. Si amamos a Dios, vamos a obedecer. Dios les bendiga.